Una tremenda injusticia en mi trabajo. Denuncié que un grupo de trabajadores que estaba bajo mi mando habían presentado licencias médicas falsas y en lugar de iniciar un sumario y desvincular a estos trabajadores, terminaron desvinculándome a mí y yo fui el que terminó perdiendo el trabajo. Esto fue precisamente lo que le ocurrió al director de un hospital público en Santiago y quisiera plantear este tema precisamente por el rol que cumplen los sindicatos y organizaciones de trabajadores. Muchas veces cuando se inician sumarios respecto de trabajadores que habrían estado involucrados en el uso malicioso de licencias médicas, muchas veces ellos acuden a los sindicatos y a organizaciones de trabajadores de tal manera de obtener cierta asesoría y protección. Y muchas veces estas organizaciones cumplen su rol, entregan cierta asesoría a estos trabajadores, pero en otras ocasiones se exceden de los límites que les corresponderían y terminan actuando verdaderamente como grupos de presión. Si uno tiene una visión un poco más crítica, podría, por ejemplo, señalar que dentro de los sindicatos y organizaciones de trabajadores, efectivamente hay personas, y particularmente quienes las dirigen, que tienen cierta militancia política, son bases de partidos políticos, tienen un peso electoral, tienen vínculos con políticos, parlamentarios y funcionarios dentro del aparato estatal, de tal manera que su rol muchas veces excede el que simplemente le corresponde dentro de una organización social, sino que va mucho más allá y su peso y su influencia muchas veces llega a ser desmedido. Con esto no quiero decir que no tengan que existir los sindicatos y organizaciones de trabajadores. Evidentemente, gran parte de los derechos que han conquistado los trabajadores ha sido precisamente su capacidad de organización y de trabajo colectivo. Pero sí es importante tener presente que muchas veces ocurren este tipo de situaciones en donde el trabajador, en una situación en la que se siente en desprotección frente al empleador, en una situación en que se ha iniciado un sumario, por ejemplo, por la presentación o el uso malicioso de licencias médicas, recurre a su organización y su organización de trabajadores excede ciertos límites y finalmente termina actuando más allá de lo que le corresponde. En caso de que hubiesen existido previamente unos límites mucho más claros respecto a cuál es el rol que deben tener estas organizaciones de trabajadores y sindicatos, este director de hospital público muy probablemente hubiese seguido en su cargo y quienes finalmente habrían sido desvinculados eran solamente los sinvergüenzas que hicieron un uso malicioso y un aprovechamiento del sistema a través de la presentación de estas licencias médicas